Ella pensó que él estaba muerto durante 4 años. Cargó con la culpa. Pero ahora, en medio de un bosque empapado por la lluvia, el perro que perdió la mira directamente al alma. El viento soplaba fuerte a través de las copas de los árboles. La lluvia cortaba de lado como agujas. La sheriff Rachel Morgan se congeló en el borde del sendero, su bota medio hundida en el barro. Parpadeó ante la niebla y el escozor en sus ojos. Él estaba allí parado, tal vez a 50 pies de distancia, atado a un pino astillado, con una tira de paracord viejo empapado hasta los huesos. Su pelaje estaba sucio. Sus costillas se veían debajo del pelaje y su pata trasera derecha temblaba bajo su peso a no di sus hoyos. Estaba nublado por la edad o la herida, pero el otro ámbar afilado estaba fijado en los de ella. Ella conocía esa cicatriz, un corte blanco, pálido, arqueándose justo sobre su ceja izquierda. Diesel, susurró. Él no ladró, no se movió, solo la observó, la lluvia, goteando de su pecho amordazado, jadeando con respiraciones lentas y trabajosas. El corazón de Rachel se derrumbó en saspa. 4 años, 4 malditos años. Se había dicho a sí misma que él se había ido. Se tragó el silencio. Enterró la culpa. Había visto la avalancha tragarse a la mitad de su equipo. Observó la nieve enterrar el mundo y gritó su nombre hasta que se le quebró la voz. La búsqueda. Ella nunca lo hizo. La patrulla de ese día había comenzado como cualquier otra. Niebla silenciosa, grava resboladiza. Una gasolinera medio borracha, café humeante en el portavasos. Un excursionista informó de posibles trampas ilegales en Northridge. Nada nuevo en estos bosques. Los cazadores furtivos iban y venían como las estaciones. No esperaba que viniera un fantasma esperando al final del sendero. Rachel se arrodilló lentamente, presionando su brazo contra su muslo. «Hola, chico», dijo apenas por encima del viento. «Está bien». Él inclinó la cabeza, moviendo una oreja, y luego apenas un poco movió la cola. Ella abrió los brazos. «Ven aquí». Diesel dio un paso adelante cojeando, con las costillas mojadas, visibles bajo el pelaje, y apretó la cara contra su pecho como si nada hubiera cambiado, como si la tormenta, la nieve y el silencio nunca lo hubieran alejado. Rachel apoyó la frente en la parte superior de su cráneo y cerró los ojos. «Me encontraste», susurró. «¿De verdad? ¿Me encontraste?» Lo metió en la patrulla, envuelto en una manta de lana del maletero. En cuanto cerró la puerta, se acurrucó en el asiento trasero, como si recordara cómo chirriaban los limpiaparabrisas contra el parabrisas mientras se alejaba del sendero. El corazón aún latía con fuerza en el pueblo. Cedar Falls siguió adelante, como si nada hubiera pasado. El restaurante de Mike brillaba en la penumbra. El gas, el letrero de la estación parpadeaba débilmente. Un par de niños iban en bicicleta por los charcos, como si fuera cualquier jueves. Rachel se estacionó detrás del departamento del sheriff y llevó a Diesel adentro. Lo colocó suavemente sobre una toalla doblada, al lado de su escritorio. No ladró, no gimió. Solo se quedó allí mirando la puerta, esperando como en los viejos tiempos. Ella estaba sentada en su oficina, con las luces tenues mirándolo fijamente. La placa de bronce descolorida en su escritorio todavía decía «Sheriff R. Morgan», pero de repente se sintió como el título de otra persona, la última vez que vio a Diesel estaban en la ladera de una montaña en Colorado. El clima había cambiado rápidamente. Su equipo estaba buscando 2 excursionistas desaparecidos. Diesel había estado rastreando un olor a través de 3 pies de nieve, y luego la avalancha llegó rápida, brutal y ruidosa como el fin del mundo. La mitad del equipo desapareció en blanco. Ella nunca los vio, y Diesel nunca regresó hasta ahora. La puerta principal se abrió con un crujido. El agente Frank, alto, fornido y lento, de unos 50 años, entró con la lluvia aún goteando de su chaqueta. Se congeló cuando vio al perro.
Rachel asintió. Sí, es él. Frank se arrodilló con un gruñido. Diesel olió su mano extendida y luego volvió a apoyar la cabeza. Maldita sea, afirmó Frankham. Pensó que estaba enterrado bajo 20 pies de nieve. Yo también. Say, en silencio, simplemente observando al perro respirar. El ritmo constante de eso. Real, presente, imposible. Frank finalmente rompió el silencio con una carpeta con Segui algo. Dijo que lo dejó en su escritorio. Los excursionistas encontraron trampas cerca de Brush Creek, alambre de púas viejo, tosco, pero lo suficientemente apretado como para romper la pata de un ciervo. Igual que esa cuerda que teníamos en 2009, en Rachel hojeó las fotos. No eran solo. Trampas y aficionados estaban colocadas cerca de un sendero marcado audaz. Descuidado, podrían ser solo niños tontos. Frank ofreció, podría ser algo peor. Rachel se recostó, brazos cruzados. Diesel se movió debajo del escritorio, orejas temblorosas. Lo comprobaré en la mañana. Ella dijo, ¿quieres refuerzos? Ella negó con la cabeza. Me llevo a Diesel. Frank levantó una ceja. Ese perro está jubilado. Rachel miró al viejo pastor. ¿De verdad crees que alguna vez se fue? Si historias como esta restauran tu fe en las segundas oportunidades, si crees que la lealtad nunca muere realmente, suscríbete ahora. Heroes for Animals, donde honramos a aquellos que nunca dejan de proteger incluso cuando el mundo los olvida. Más tarde, esa noche la estación estaba en silencio. Archivos apilados en lo alto de su escritorio. Diesel estaba sentado junto a su silla. Aún respiraba con firmeza. Las orejas se movían de vez en cuando hacia el pasillo. Rachel no se había puesto el chaleco de patrulla. No le había contado a nadie que lo había visto todavía. ¿Qué diría siquiera? Vi un perro muerto bajo la lluvia, y él recordó mi nombre. Sus dedos rozaron la cicatriz en la frente de Diesel. Era real. Era él. Algo se movía afuera. Un arroyo, tal vez el viento. Pero Diesel se incorporó lentamente, pero alerta. Sus ojos estaban fijos en la puerta. Entonces gruñó con un tono gutural profundo. Rachel se puso de pie en su pistolera. «Quédate», susurró. Se movió por el pasillo, con la bota suave sobre la alfombra de goma. Llegó al almacén de discos de la trastienda y notó que la cerradura estaba suelta. La había cerrado antes con cuidado. Abrió la puerta con un movimiento interior. Una figura se abalanzó desde detrás de un estante. Se agachó, se giró y lo arrojó contra la pared con un movimiento suave. El hombre se revolvió. Diesel ya estaba allí. Sus mandíbulas chasquearon. Acorraló al intruso. En segundos Rachel lo esposó. Frank llegó segundos después. Registraron su mochila, alicates, cerrojo.es, Ullatadors, un mapa de senderos toscamente dibujado con rojo con ellos. Ella bajó la mirada. Diesel estaba observando la puerta otra vez. Por la mañana la lluvia se había levantado, dejando atrás una niebla baja, que cubría Cedar Falls como una vieja manta de lana, del tipo que olía a fogatas y secretos. La luz del sol se abría paso en finas hojas, a través de las pieles de Douglas, cortando caminos húmedos y techos cubiertos de rocío. Las calles principales brillaban con charcos. Las montañas más allá del pueblo estaban envueltas en bancos de nubes observando, dentro del departamento del sheriff, el olor a café recién hecho se mezclaba con el pelo húmedo del perro. La sheriff Rachel Morgan estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una taza de cerámica desportillada y mirando fijamente al gris. Su camisa de patrulla se le pegaba a los omóplatos. Los nudillos magullados palpitaban por la pelea de la noche anterior. Detrás de ella, acurrucado en una manta doblada, junto al calentador estaba Diesel. No se había movido desde las 4 a.m., excepto para cambiar el peso de sus piernas malas. Pero estaba mirando, siempre mirando. Rachel había vivido la mayor parte de su vida adulta
con una placa y un arma. Había realizado simulacros y quemado edificios, rastreado fugitivos a través de desagües pluviales y excavado túneles a víctimas de accidentes fuera de los ríos. Pero nada la ponía más nerviosa que la forma en que Diesel escudriñaba una habitación, silencioso y calculador, como si ya supiera el final y solo estuviera esperando a que todos los demás lo alcanzaran. El agente Frank Alten llegó alrededor de las 8:15 con una bolsa de McDonald's y su habitual gruñido de reconocimiento. Le dio a Rachel un Egg McMuffin sin preguntar, y se dejó caer en la silla frente a ella. ¿Dormiste algo?, preguntó. Rachel negó con la cabeza. No se sentía bien. Miró a Diesel. Él tampoco. Comieron en silencio durante 1 minuto. Diesel se sacudió las orejas. Zurro de abeja. Pero no se movió. Entonces, Frank deslizó una nueva carpeta por el escritorio. Otro informe. Dijo que esta vez era del equipo de limpieza del sendero junto al acantilado de Miller. Lo mismo trampas oxidadas, alambre de púas envuelto, alrededor de 2 postes de albergue como una soga, la mandíbula de Rachel. ¡Tensa! Esto está empeorando, sí. Y Roca, estos no estaban escondidos. Solo. Estaban fuera del sendero principal como si alguien se estuviera volviendo descuidado o engreído. Ella hojeó las fotos, bucles de metal, apretados, mal anclados, pero lo suficientemente peligrosos como para derribar un ciervo o un niño en bicicleta. Frank tomó un sorbo de su café. Necesitamos barrer el área silenciosamente. Aún no hay alertas para toda la ciudad. No quiero entrar en pánico antes de saber con qué personas estamos tratando. Ana, iré esta tarde. Rachel dijo que enviaré refuerzos. No los necesito. Frank la miró por encima del borde de su taza. ¿Te lo llevaste de nuevo? No tuvo que mirar a Diesel para responder. Sí. Él conoce estos bosques mejor que la mayoría de nosotros. Frank solo asintió. Han cuidado con las 6. El camino hacia Miller's Bluff era angosto y sinuoso. El arcén se estaba desmoronando por la helada del invierno pasado. Rachel estacionó justo antes de la vieja puerta forestal. Diesel salió y estiró las piernas. Saltó de la parte trasera del coche patrulla. Rígido pero firme. El aire olía a musgo de pino y a un tenue aceite de motor. Los pájaros cantaban a lo lejos. A lo lejos, un pájaro carpintero trabajaba en un tronco moribundo. Rachel se ajustó la correa de su mochila, revisó su arma y miró al perro. ¿Listo? Diesel no movió la cola, simplemente se giró hacia el sendero y empezó a caminar. Media hora después, pasaron junto a un puesto de caza, derrumbado en el lecho seco de un arroyo. Rachel se movió en silencio, los ojos a oídos atentos. A cada cambio en el viento, Diesel se mantuvo justo delante nariz. Pasos bajos. Cuidado. Luego, el orejas tapadas, cabeza girada. Rachel siguió su mirada. Al principio no lo vio. Luego, apenas visible a través de la maleza, vio huellas de neumáticos delgadas. No de un vehículo de patrulla. Serpentearon a través de un claro angosto y desaparecieron. Detrás de una cresta baja, no se permitía el acceso público a vehículos tan profundo en la reserva. Rachel se agachó. Cerca de las huellas frescas, pasó los dedos escaneando a través del barro. Reaccionó en menos de un día. Diesel olfateó el aire, entonces miró hacia la cresta. Siguieron las huellas zigzagueando entre helechos enredados y zarzas espinosas, hasta que llegaron a una camioneta gris destartalada sin placas. Una lona descolorida de estilo militar cubría la caja rosada con piedras. La respiración de Rachel captó algo al respecto. Se sentía mal, no solo ilegal. Siniestro. Buscó su micrófono de radio. Despacho, este es un crujido agudo. Resonó detrás de ella. Algo la golpeó en la sien fuerte. Romo rápido, cegadora. Cayó de lado, visión, girando sus rodillas. Le dio al mundo voces inclinadas. Gritaron manos. Agarraron sus muñecas. Áspero extranjero. Y entonces,
La oscuridad. Cuando Rachel despertó, el aire olía a savia y óxido, sus brazos estaban atrapados detrás de ella, atado a un árbol, la sangre le cubría la ceja, un latido sordo pulsaba detrás de su ojo derecho. El bosque a su alrededor estaba muy callada. Escuchó pasos en la distancia, voces masculinas, al menos dos no venían hacia ella. Eso era algo. Flexionó los dedos, la cuerda apretada. Eran nudos militares, no niños locales. Trató de recordar el golpe, destello de movimiento. El sonido de botas, su arma había desaparecido. Su radio también, su latido golpeaba contra el interior de su cráneo. Entonces hizo algo que no había hecho en años, susurró Diesel. Allá en Cedar Falls, Mason Whitaker, de 9 años, se sentaba en el borde del porche de su abuela, balanceando las piernas justo por encima de los escalones embarrados. Todas las tardes, como un reloj, Diesel aparecía en la línea del árbol. Se sentaba exactamente 7 minutos. Mason sacaba cortezas de pan tostado o trozos de sándwich, y luego Diesel se desvanecía como un fantasma. Pero hoy, nada. Mason entrecerró los ojos hacia el bosque. Diesel, él llamó. Nada se movió. Su abuela, Clara Whitaker, salió con el chal bien ajustado y un libro de oraciones aferrado en una mano. No corras afuera, dijo con voz firme. Creo que está herido Mason, respondió Clara. Miró al cielo, luego a los árboles. No, murmuró. Creo que alguien más está a kilómetros de distancia. Diesel se quedó parado al borde de un barranco poco profundo. Nariz crispada, había dejado de caminar horas. No había seguido la orden de Rachel de quedarse en la ciudad. Esta vez no él había sabido que algo andaba mal. Captó su olor debajo de las agujas de pino con capas de óxido y savia, y el rastro afilado de sangre, y corrió no rápido. Su cuerpo ya no podía hacer eso, pero con certeza, con propósito. Cada cojera era ganada, cada paso hacia algo ya en el bosque. La visión de Rachel se nubló. Su muñeca palpitaba con fuerza, sus brazos gritaban. Por la presión de la cuerda, inclinó su cabeza hacia el dosel. La luz del sol parpadeaba a través de las ramas. Si se desmayaba otra vez, podría no despertar. Entonces, en algún lugar, en la distancia, lo escuchó, un solo ladrido corto, agudo, familiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Diesel. Ella gimió luego más fuerte. Estoy aquí, pero no importaba. Él había encontrado su rastro. Emergió de la maleza como una sombra silencioso. Firme, ella lo vio a través de visión borrosa, pelaje gris empapado, en ámbar fangoso, ojo brillando en la luz. Su cojera era peor, su respiración pesada. Pero él estaba aquí. Olió su mano. Luego dio vueltas detrás del árbol, inspeccionando los nudos. Rachel intentó mantenerse consciente. Tú me encontraste. Diesel no ladró, no gimió, solo comenzó a tirar, royendo la cuerda, dientes opacos por la edad, pero impulsados por algo antiguo y poderoso. Fe. No fue rápido, no fue bonito, pero fue suficiente. Poco a poco, fibra a fibra, la cuerda cedió. La forma en que sus brazos cayeron hacia adelante, un hormigueo inútil, y ella lloró. No por dolor, pero porque nunca había sentido más. Vio la cuerda finalmente ceder con un chasquido húmedo. Rachel se desplomó hacia adelante. Brazos, muñecas flácidas, quemándole cada nervio del cuerpo. Gritó, pero no gritó. Solo metió la mano detrás de sus dedos temblorosos y encontró el áspero pelaje del cuello de Diesel. «Lo lograste», susurró con los ojos cerrados. «De verdad lo lograste». Diesel no ladró, no se movió al principio. Se quedó justo detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que ella se apoyara en su cuerpo, rígido y cálido. Su aliento, pesado como un metrónomo. Su trabajo no había terminado, todavía no. Rachel respiró lenta y mesuradamente. Tenía la garganta seca y la sangre costrada en la sien. Se había endurecido formando una línea que picaba. Sus manos palpitaban al circular.
Volvía al bosque a su alrededor. Tarareaban en la quietud de la tarde. El viento rozaba las agujas de pino. Pájaros distantes se movían nerviosos en el dosel. Apretó los dientes, presionó una mano contra el tronco del árbol e intentó ponerse de pie. Sus rodillas se doblaron. Andiesel se acercó más. Su hombro se apoyó en su muslo, sosteniéndola como un bastón viviente. No era elegante, no. Era rápido, pero a nada centímetros se quedó parada temporalmente en Cedar Falls. El agente Frank Galton estaba paseando por el suelo de la estación. TIG, mapa en la mano, botas embarradas por horas pasadas, escaneando los senderos. Su radio había estado en silencio durante demasiado tiempo. ¡Demasiado tiempo! El sol ya había comenzado a deslizarse detrás de las crestas de las montañas, proyectando largas sombras sobre el valle. Algunos turistas habían regresado a la ciudad después de una caminata temprana, pero no había señales del crucero de Rachel. Ninguna actualización, ninguna llamada de radio. A Frank no le gustaba esperar, y especialmente no le gustaba esperar cuando alguien a quien consideraba tenía horas de retraso en el campo. El teléfono vibró. Una nota había sido deslizada debajo de la puerta de la estación principal, escrita con lápiz grueso sobre papel de cuaderno. Un dibujo de árboles, un sendero, un arroyo, una señal toscamente marcada para retroceder. En el bosque, Rachel y Diesel se movieron lentamente por un estrecho sendero de caza. Sus piernas estaban inestables, su hombro izquierdo palpitaba con cada paso, y su respiración se aceleraba. Diesel caminaba justo delante. Sus orejas giraban con cada sonido, escaneando el bosque como un centinela. No hablaban, no podían hablar, pero se movían como uno solo. Rachel se detuvo 2 veces para recuperar el aliento. Diesel esperó sin protestar, de pie a su lado, sus ojos fijos en la maleza detrás de ellos. El silencio entre ellos no estaba vacío, estaba lleno con memoria y algo que se sentía peligrosamente cercano a la fe. El agente Frank llegó al comienzo del sendero justo cuando una camioneta de los guardabosques se detuvo detrás de él. Dana Ellis, agente del orden del servicio forestal, Altaway en Utah, de unos 30 años, con una larga cicatriz que le trazaba el pómulo. Nada en Brush Creek, dijo, entregándole a Frank un bloc de notas húmedo. Pero encontré huellas de vehículos recientes cerca de Miller's Bluff. Probablemente una camioneta, neumáticos desgastados, pero resistentes, sin marcas de matrícula. Frank asintió con la mandíbula apretada. No habría ido sola, a menos que... Estaba segura de que Dana tocó el mapa dibujado a mano que sobresalía del bolsillo de Frank. ¿Estás confiando en el dibujo de un niño? Frank miró al este, hacia los árboles ansí. Lo soy. Dana no discutió. Rachel se tambaleó hacia un pequeño claro bordeado de abedules y troncos derrumbados. Se apoyó contra el tronco jadeando. Diesel se detuvo frente a ella y olfateó el aire. Rodeó un parche de musgo y luego ladró una vez. Fuerte y claro, la cabeza de Rachel se levantó. Voces débiles pero reales. El haz de una linterna parpadeó a través de los árboles. Intentó gritar, pero se atragantó con el aire seco. Lo intentó otra vez Frank. Salió entrecortado, apenas más que un susurro. Pero Diesel se giró y ladró de nuevo, esta vez más fuerte, y luego se escuchó el ruido de botas a través de la maleza. La voz de Rachel Frank atravesó la niebla. No respondió. No podía simplemente dejar que su cuerpo se hundiera de nuevo en el árbol y esperar. Diesel no se apartó de su lado. Minutos después, la encontraron medio desplomada, sangrando, temblando pero viva. Diesel se sentó a su lado, alerta y rígida, mientras Frank y Dana se acercaban. «La tengo», dijo Dana, ya desempacando un botiquín de campaña. «El pulso es débil, pero es tan consciente». Frank se arrodilló y apartó una hoja de la mejilla de Rachel. «No dejes que se vaya»,
susurró ella. Frank asintió. No, se irá a ninguna parte. En el pueblo la noticia se extendió rápido. Como siempre ocurría en lugares como Cedar Falls, no había señal de celular en lo profundo del bosque, pero los chismes se propagaban más rápido que un incendio forestal. Para cuando Rachel estuvo a salvo en una cama de hospital, Diesel se acurrucó en el suelo junto a ella. El pueblo ya sabía fragmentos. El perro que la salvó. El sheriff desaparecido regresó. Las viejas cicatrices se reabrieron, y una pregunta flotaba en el aire como una nube baja. ¿De dónde había sacado ese perro todas estas cosas? Diesel pasó años en el hospital durante la noche sin correa, ni órdenes. Se acostó debajo de la cama de Rachel. Se levantó solo cuando entraron las enfermeras, aguzando los oídos, hasta que los consideró seguros. Los médicos dijeron que estaría bien. Costillas magulladas, deshidratación, una conmoción cerebral, leve quemaduras de cuerda que cicatrizarían, pero estaba viva y ella sabía por qué. Más tarde esa semana, Frank visitó el pequeño centro de rehabilitación de vida silvestre en las afueras de la ciudad. Pasó por recintos vacíos y entró en la habitación trasera donde la doctora Miriam Fo, pequeña, cabello gris con mechas, ojos como terciopelo suave, estaba atendiendo a una pequeña criatura envuelto en lana, un cachorro de oso de apenas 6 meses. Su hocico estaba raspado, una pata herida, pero estaba vivo. Lo encontramos encadenado detrás de una choza en el bosque, explicó Miriam. Probablemente cebo para una trampa más grande. Los bastardos ni siquiera se molestaron en alimentarlo. Frank asintió con gravedad. El sheriff dice que debemos presentar cargos contra quien quiera que haya preparado eso. Miriam acarició la cabeza del cachorro. Es demasiado joven para sobrevivir solo. Lo rehabilitaremos aquí. Trate de liberarlo. Cerca de Glacier Creek para el otoño. En la oficina del sheriff, Rachel se sentó en el brazo de su silla en un cabestrillo, los ojos afilados de nuevo. Diesel yacía a sus pies, con la cabeza en pausa. Frank entró. Le entregó una carpeta. El camión estaba. No incautamos ninguna placa como pensábamos. El motor se disparó, pero encontramos fibras de lona pegadas al collar de Diesel, como la que cubría la caja de la camioneta. Rachel miró al perro y me condujo de regreso. Frank se inclinó sobre el escritorio. ¿Crees lo que estoy pensando? Rachel asintió lentamente. Necesitamos reconstruir la unidad K9. Frank parpadeó. No tenemos el presupuesto. No estoy pidiendo 10 perros. Solo uno, y ya lo tengo. Unos días después, Rachel se paró frente a la escuela primaria Cedar Falls con Diesel a su lado. Llevaba un pañuelo azul marino con un parche de honor K9, Seocido. Un grupo de estudiantes de 4º grado salió de las puertas de la biblioteca con los ojos muy abiertos, reunidos en un círculo sobre la alfombra, susurrando, señalando a Rachel. Dio un paso adelante con Diesel a su lado. Quiero contarles a todos una historia, dijo suavemente, sobre un perro que nunca dejó de escuchar, que nunca olvidó su trabajo, que trajo a alguien a casa. Cuando terminó, Little Mason sacó una tela blanca del caballete que estaba a su lado, un cartel dibujado a mano que mostraba a Diesel y Rachel debajo de un pino puesta de sol. En el fondo, en la parte inferior, la amabilidad resuena más fuerte que el miedo esa noche. De regreso en casa, Rachel se sentó junto a la ventana con un diario abierto en su regazo. Él yacía acurrucado cerca, con una oreja retorciéndose en el sueño. Ella escribió: algunas cosas regresan cuando menos las esperas, no porque se hayan perdido, sino porque recordaron el camino a casa. Cerró el diario y miró los árboles. El bosque siempre tendrá sus sombras, pero ahora ella también las tenía, y su nombre era Diesel. La niebla se disipó temprano sobre Cedar Falls esa mañana, dejando atrás un cielo azul pálido, raspado por el viento. La luz del sol se filtraba entre los árboles como hojas doradas que rebotaban en las agujas de pino y brillaban en la grava. Caminos debería haber parecido paz, pero la sheriff
Rachel Morgan había aprendido a escuchar más atentamente, y hoy el silencio no le sentaba bien. Estaba de pie en la parte trasera de la estación de guardabosques. Chaleco atado firmemente a arma, enfundada botas con cordones, su brazo todavía estaba magullado, su sien todavía sensible, pero la niebla en su cabeza se había despejado. Se sentó, diésel alerta y silencioso. Él sanaría más rápido que ella, al menos en el exterior. El veterinario dijo que sus articulaciones estaban rígidas y que su edad lo estaba alcanzando, pero nada de eso. Se notaba cuando se movía, se pegaba al lado de Rachel como una sombra. Nunca agarraba una correa, nunca pidiendo algo, solo mirando, esperando a ambos. Estaban esperando ahora. La sesión informativa comenzó justo después de las 6 de la mañana, en el estacionamiento, con una pizarra improvisada apoyada entre dos sub. El agente Frank Olten abrió una carpeta y comenzó a repasar los detalles, mientras Rachel tomaba café suave y escaneaba el train. El respaldo de Rachel de hoy vino de la oficial del condado Rachel Nuan, de 20 y tantos años, aguda como un bisturí, exmilitar, investigadora de CD, que no creía en las conversaciones triviales. Paramédico Jared Lynn, alto y sereno, con ojos como el la guagua Mónica Serrano. Una voluntaria local con mejillas quemadas por el sol, nervios de acero y años de experiencia en búsqueda y rescate se escondían tras su actitud tranquila. Eran buenas personas, capaces, pero ninguno de ellos había pasado por lo que Diesel había pasado, y ninguno de ellos había estado allí ese día en la montaña de Colorado, cuando todo se derrumbó. Solo Diesel, solo su Rachel, se acercó al mapa pegado en el capó de la patrulla y señaló una pequeña cresta al este de Brush Creek. Aquí es donde el asno estaba encadenado detrás del cobertizo, dijo. En el camión que rastreamos desde el lugar de la trampa coincidía con las marcas de vehículos encontradas cerca de esta cresta hace 2 noches. No tenía placas. Tenía una lona militar de gran tamaño y ahora clavó un alfiler rojo en una sección cerca de Moose Ridge. Tenemos un nuevo avistamiento. El oficial Nguyen preguntó. Rachel respondió sin levantar la vista. Un cazador local dijo que escuchó gritos. No se quedó a investigar. No quería convertirse en un caso de persona desaparecida. Frank se cruzó de brazos. Nadie instala tantas trampas, a menos que se trate de algo más grande que la carne de animales silvestres. Mónica sintió. Tráfico de animales, venta ilegal, posiblemente fuera del estado. Rachel miró a Diesel, que yacía a sus pies con la cabeza inclinada, escuchando. Él sabe dónde están, dijo. Encontró al cachorro, me encontró a mí, él puede encontrarlos. Uno nuevo arqueó una ceja. Estás trayendo a un perro mayo R a una operación con animales vivos. Frank gritó. No es solo un perro. Caminaron en fila india por la cresta. Las botas crujían entre las hojas. Las radios estaban bajas para una comunicación silenciosa. El sol salía lento y brillante tras los árboles, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. Diesel abrió el camino, con el hocico pegado al suelo. Rachel lo siguió, espasmódica, 2 pasos detrás, una mano flotando cerca de su cadera. Después de casi 1 hora, Diesel se congeló. Rachel se arrodilló a su lado, olfateó un trozo de tierra cerca de una curva en el sendero. Luego la miró y dio un ladrido suave. Rachel avanzó. Fue entonces cuando lo vio. Un rastro fresco de huellas, no huella, de botas, pero algo más ligero, de 4 dedos, con garras afiladas y junto a ellos, marcas de arrastre, sangre. Siguieron las huellas hasta un cobertizo de herramientas destartalado, medio hundido en la ladera, cubierto de maleza. La Poirot tenía candado, pero alguien la había forzado recientemente. Dentro, encadenado a un perno en la pared, había un segundo cachorro, más pequeño, sacudiendo su hocico roto y su pata envuelta en un trozo andrajoso de mezclilla. Gimió cuando la luz golpeó sus ojos, pero no gruñó. Mónica se agachó.
sacando su botiquín de su mochila. «Está vivo, Rachel», retrocedió un paso Anne. «Eso es suficiente, tenemos la evidencia, Anne». Nos movimos, oyeron la camioneta antes de verla rugiendo a la vida más profundo en el bosque. El motor petardeó. Frank Creek están corriendo. Jared y Mónica se fueron a través de la maleza. Rachel salió corriendo por el sendero forestal. Diesel corrió a su lado. El bosque se desdibujó. Rachel se agachó bajo las ramas bajas. Sus botas golpearon el sendero blando. Diesel cojeando pero rápido, nariz abajo y encerrados. Llegaron a un claro, justo cuando la camioneta gris venía derrapando en la curva, haciendo cola en la tierra suelta. Rachel se zambulló. El diésel lateral no se inmutó. El camión frenó de golpe, bloqueado por una barricada improvisada de árboles caídos. Dos hombres saltaron. Uno tenía una palanca, el otro un cuchillo de caza oxidado. Rachel levantó su arma, la dejó caer. «Las manos donde puedo verlas. No se movieron». Diesel dio un paso adelante. El hombre con la palanca vaciló. Diesel olió sus botas, se giró hacia Rachel y gruñó. «Es él», dijo ella. «El mismo barro, el mismo aceite, el mismo olor que el cobertizo». Nuan y Mónica llegaron detrás de ellos, armados, desenvainados. Los hombres finalmente dejaron caer sus armas y cayeron al suelo, no por las armas, sino por el perro. Algo en la forma en que Diesel se interponía entre ellos en el bosque. Tranquilo, con cicatrices, sin pestañear, hacía que incluso los criminales se congelaran en la comisaría. La doctora Miriam Vaughn tomó al segundo cachorro su mano suave, acarició su pelaje enmarañado. «Estos bebés aún no conocen el odio», susurró. «Todo lo que querían era calor». Rachel observaba desde el pasillo con los brazos cruzados, su placa aún sujeta al chaleco. Frank se acercó por detrás con una taza de café. «Los tenemos a ambos detenidos. Vehículos incautados. Estamos contactando a la Policía Federal. Autoridades de vida silvestre». Ahora, Rachel asintió bien. «Que respondan por lo que han hecho». Ella bajó por el pasillo. Diesel estaba acurrucado bajo una silla, respirando lentamente, su nariz descansando sobre una pata. Frank siguió su mirada. «Él ha hecho suficiente por 10 perros. Todavía no he terminado con él». Rachel dijo: «Quiero reiniciar la unidad K9F». Frank parpadeó. «¿Hablas en serio?» «Quiero que Diesel ayude a entrenar a la próxima generación». Frank sonrió. «Se lo ganó más tarde». Esa semana Rachel se paró frente a un auditorio lleno en la escuela primaria Cedar Falls. Diesel yacía a sus pies vistiendo su uniforme azul marino pañuelo. «Azul K9. Quiero contarles una historia», dijo, observando los rostros de niños curiosos y padres orgullosos. «Sobre un perro que nunca se rindió. Un perro que recordaba lo que otros olvidaban». Les contó sobre el bosque, las trampas, el cachorro, el rescate. Cuando terminó, Mason subió al escenario con un gran póster. Mostraba a una mujer y a Derring, juntas bajo altos pinos. Detrás de ellas, la puesta de sol con cálidos trazos naranjas. Debajo, en negrita, se leía: «En el bosque puede ser oscuro, pero no si alguien viene a buscar». Rachel sonrió, se arrodilló junto a Diesel y apoyó una mano detrás de su oreja. El auditorio aplaudió, pero Diesel no se movió. No necesitaba hacerlo. Ya había hecho su trabajo. La tormenta llegó justo después de la medianoche. No fue fuerte ningún trueno rompiendo el cielo abierto o relámpagos bailando. En los tejados llegó suave y constante, el tipo de lluvia que se desliza por las agujas de pino y golpea contra el vidrio. Como una canción de cuna, Cedar Falls durmió durante todo el sueño, pero Diesel no se quedó tendido a los pies de la cama de la sheriff Rachel Morgan con los ojos abiertos. Cada pocos minutos levantaba la cabeza para escuchar llueva o no. Sus oídos siempre estaban atentos.
Había pasado una semana desde la redada en Moose Ridge, una semana desde que rescataron a los cachorros de oso, arrestaron a los cazadores furtivos y autorizaron a Rachel a regresar a sus funciones completas. Pero algo en el silencio ahora se sentía pesado, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Rachel se movió en la cama. Ya no dormía bien desde la emboscada. Su brazo se estaba curando. Los moretones se habían desvanecido. Pero su mente, eso tomaría más tiempo a las 3:12 a. Ella se incorporó, pasándose una mano por el pelo enredado. Diesel levantó la cabeza de inmediato. ¿También oíste eso?, susurró con un ruido sordo desde el porche. Rachel bajó las piernas por encima de la cama, se puso las botas y cogió la linterna. Diesel la siguió por el pasillo, silencioso como una sombra. Cuando abrió la puerta, la lluvia azotaba el porche. Estaba vacío, salvo por un papel doblado, con una piña como peso. Rachel lo recogió, secó la tinta y leyó el mensaje. No trabajaban solos por la mañana. La lluvia había pasado, dejando atrás una espesa niebla que se aferraba a los senderos inferiores. Rachel se encontró con el agente Frank Olten, fuera de la oficina del sheriff. La nota sellada en una bolsa de plástico para pruebas se cayó poco después de la medianoche. Ella dijo: no hay huellas, nada en la cámara. Frank estudió la letra. Parece el mismo lápiz. Podría ser el niño. ¿Otra vez? Ann Rachel asintió. Mason dijo: Ann sabe algo más. O alguien lo sabe. Condujeron hasta la casa de los Whittaker justo después del desayuno. Clare abrió la puerta con su bata y su rosario habituales, teniendo una taza humeante de té de menta. Sabía que vendrías, dijo, sin que se lo pidiera. Rachel levantó una ceja. Mason Home en la habitación de atrás. Pero deberías escuchar esto. Primero, Clara se hizo a Unlike, dejándolos entrar a la cocina. La pared olía a canela y libros viejos, una colcha extendida sobre el sofá, una foto de la difunta hija de Clara colgaba sobre la repisa de la chimenea. Tuvo un sueño, dijo Clara. Anoche despertó llorando, dijo Diesel. Estaba en problemas otra vez, pero cuando le pregunté más solo se fue en silencio. Dibujó algo, lo deslizó debajo de tu puerta. ¿No es así? Rachel miró a Frank, asintió lentamente. Creo que él ve más que nosotros. Clara agregó que siempre ha estado en la habitación de Mason and Diesel. Se sentó junto a la cama del niño, moviendo la cola una vez. Mason miró a Rachel. Todavía están allí afuera, dijo. No solo los dos chicos. Atrapaste a otros. Tienen una cabaña en algún lugar. ¿La viste?, preguntó Rachel en mi cabeza. Frank se movió incómodo. Mason agarró un dibujo a crayón de su mesita de noche y se lo entregó a Rachel. La imagen mostraba árboles altos, una estructura de madera oscura y un puente angosto sobre un arroyo en la parte inferior. Había escrito Diesel. Nariz. Rachel se tomó el boceto en serio, no porque ella creía en visiones o sextos sentidos, pero como Diesel nunca la había guiado por mal camino, y si Mason tenía razón, alguien se había colado entre las grietas, alguien que todavía estaba cazando. En su bosque se prepararon esa tarde. Rachel, Frank y Diesel, sin equipo completo, sin refuerzos del condado, solo ellos tres, siguieron el camino al este de la cresta, pasando la antigua línea de fuego y más allá de donde los equipos de rescate habían buscado la semana anterior. El terreno era accidentado, pendientes fangosas, árboles derrumbados y formaciones rocosas cubiertas de musgo que convertían el equilibrio en una conjetura. Pero Diesel caminó como si conociera el camino, y tal vez lo sabía. Rachel confiaba en su ritmo, confiaba en cómo sus oídos se movían antes de oír un sonido, confiaba en cómo se quedó paralizado justo antes de llegar a un estrecho puente peatonal de madera que cruzaba un barranco empinado. Frank se agachó.
Estudiando la estructura que había sido reforzada recientemente, Rachel señaló más allá, escondida tras un matorral de abetos, casi invisible desde el sendero. Había una cabaña sin marcar, sin dirección, sin cables eléctricos. Frank afirmó. ¡Bingo! Dieron una vuelta amplia, subiendo por la parte trasera. Rachel y Diesel la señalaron. El arma estaba desenvainada. Diesel se agachó, ojos entrecerrados. Había humo saliendo de una chimenea de acero. ¿Alguien estaba en casa? Rachel hizo un gesto hacia una ventana lateral. Miró dentro. 3 hombres. Uno en una mesa, uno limpiando un rifle de cerrojo, uno revolviendo algo sobre una estufa de campamento, y en la esquina, un cajón se movió dentro. El pulso de Rachel se aceleró. Tenían más animales. Se giró hacia Frank. Lo llamamos sin ruido, sin errores. Asintió. Pero antes de que pudiera alcanzar la radio, una tabla del piso crujió dentro de la cabina. Diesel gruñó fuerte y el hombre en la mesa se giró hacia la ventana. «Vete», gritó Rachel. El minuto siguiente fue un caos. Gritó Botas azotando la puerta principal abierta de golpe. Un sospechoso salió disparado hacia los árboles. Y Frank lo persiguió los otros 2. Intentaron atrincherarse dentro, pero Rachel fue más rápida. Abrió la puerta lateral de una patada y barrió las manos del departamento del sheriff a la izquierda, donde puedo ver a un hombre abalanzándose hacia ella. Diesel interceptó los dientes. Mostrando el sospechoso, soltó la palanca y se tambaleó hacia atrás cuando Diesel lo acorraló. Con un gruñido, el otro se rindió. Frank regresó 5 minutos después con el tercer hombre. Esposado, Rachel se arrodilló junto a la caja en la esquina y abrió suavemente el pestillo dentro de un cachorro de zorrono mayo R de unas pocas semanas. Temblaba de miedo al atardecer. La cabaña estaba repleta de oficiales de pesca y vida silvestre, un biólogo estatal y 3 vehículos de patrulla. Rachel se sentó en el parachoques trasero de su crucero, Botas brazos embarrados con sangre seca. De un nudillo raspado, Diesel se sentó a su lado, lengua afuera, cola, moviéndose solo una vez. «¿Estás cansado?», dijo suavemente. «Pero aún no has terminado». Frank se acercó con una botella de agua fresca. «¡Qué buena, Rachel! Tómala, ahora estoy». A la mañana siguiente, Cedar Falls despertó con titulares de primera plana. Un perro mayo R descubre un segundo campamento de cazadores furtivos. Fotos de Diesel recorrieron cada tienda de la esquina, restaurante y tablón de anuncios del condado. Los niños dibujaron carteles. Los reporteros locales llamaron. Un carpintero jubilado talló una placa de madera con el nombre de Diesel y la clavó en el porche de la oficina del sheriff. Pero Rachel sabía que algo más profundo había cambiado. No solo en el pueblo. En ella, en esa noche, estaba de pie en su porche delantero con una taza de café negro en una mano. Diesel estaba tirado en el escalón superior a su lado. El cielo resplandecía naranja sobre las copas de los árboles. No sentía, ya no estaba atormentada. No sentía que le debiera al pasado cada aliento. «Me trajiste de vuelta», susurró. Diesel no levantó la cabeza. Solo parpadeó lentamente. Rachel se sentó a su lado, con la espalda apoyada en la barandilla de madera, las rodillas pegadas al pecho, y por primera vez en 4 años no se sintió sola ni un poco. La nieve llegó temprano ese año. Para la segunda semana de noviembre, las crestas de las montañas a las afueras de Cedar Falls ya se habían vuelto blancas. La escarcha se deslizaba por los tejados. Los niños se abrigaban con abrigos. Las chimeneas rugían en cada casa, desde Main Street hasta los suburbios del antiguo camino del aserradero y en las afueras de la ciudad. Dentro de una casa con estructura de madera rodeada de cedros aterciopelados por el viento, la sheriff Rachel Morgan estaba parada en la ventana de su cocina mirando caer los copos. Diesel yacía detrás de ella, sobre una gruesa manta a cuadros. Su barbilla descansaba sobre una pata. Su respiración era más lenta estos días,
más trabajosa cuando se levantaba demasiado rápido. El veterinario le había advertido sobre artritis, rigidez en la cadera, viejas lesiones musculares que se intensificaban con el clima frío, pero Diesel no se quejaba. Nunca lo había hecho. Todavía se levantaba cada mañana antes que Rachel la siguiera de una habitación a otra y esperara junto a la puerta principal, como si el día no podía empezar sin él. Todavía se enfrentaba a cada puerta. Todavía dormía ligero. Todavía recordaba que habían pasado por mucho en los últimos meses. Recuperación de emboscada, 2 misiones de rescate, una investigación completa que terminó con 3 hombres encerrados por cargos federales por tráfico ilegal de vida silvestre. Pero lo que sorprendió a Rachel no fue la justicia, fue la atención. El Diesel se había convertido en una especie de celebridad. En la ciudad, no del tipo de Hollywood, del tipo de Cedar Falls, letreros tallados a mano, tarjetas de agradecimiento de niños de la escuela, un retrato pintado por un artista local, que ahora colgaba en la oficina del sheriff, sobre el escritorio de Rachel. Incluso le habían dado una placa de latón real pulido, grabado con las palabras Deputy K9 Diesel Cedar Falls, WA. La usó solo una vez en la ceremonia del ayuntamiento, donde lo honraron. Rachel no había planeado hablar, pero cuando vio a todas esas personas, veteranos, padres, adolescentes, maestros, incluso cazadores, que una vez la habían mirado de reojo, nueva placa cuando llegó por primera vez, se dio cuenta de algo importante. No solo habían venido por ella, vendrían por él. Esa noche, después de la ceremonia, Rachel se sentó en su porche con Diesel acurrucado a sus pies. La luna estaba alto, su placa estaba en el bolsillo de su chaqueta. La nueva, la que realmente se ganó, se inclinó y le rascó detrás de la oreja. Cambiaste. Todo lo sabes. Él no reaccionó, solo presionó un poco más profundo en su bota. Ella sonrió. Pensé que vine aquí para olvidar, pero tal vez vine aquí para recordar el Día de Acción de Gracias. Llegó tras una tormenta de viento. Todo el pueblo se quedó sin electricidad durante 1 día y medio, pero a nadie pareció importarle. El departamento de bomberos voluntarios sirvió comidas calientes en el centro comunitario. La gente trajo mantas ovinas, sillas plegables, de Diesel, todo el tiempo mirando debajo de la mesa de Rachel, cada pasando el plato con silenciosa curiosidad. Mason se sentó a su lado agarrándole la pata como si fueran mejores amigos, en un servicio religioso. El niño nunca decía mucho, pero la forma en que miraba a Diesel lo decía todo. Después del postre, Rachel sorprendió a Clara Whittaker, observándolos desde el otro extremo de la habitación. La anciana levantó su taza de té en un brindis silencioso. Rachel asintió en respuesta. El invierno se intensificó. La nieve cayó en gruesas capas. Los senderos del bosque se congelaron. Los cazadores furtivos dejaron de venir. La rutina se calmó. Rachel usó el tiempo libre para construir algo para lo que no había hecho espacio en años. Ella y Diesel caminaban por el sendero perimetral. Cada mañana, ya sea que nevara o no, pasaban por la escuela todos los miércoles para visitar la clase de Mason una vez a la semana. Dejaban suministros en el Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre, donde ambos cachorros de oso rescatados ahora prosperaban en recintos previos a su liberación. Diesel nunca se alejó mucho, nunca persiguió, ni siquiera ladró, simplemente se quedó cerca a donde quiera que fueran. Un domingo por la mañana, Rachel se despertó y lo encontró parado en la puerta principal, con la cola quieta, los ojos fijos en los árboles. Se puso el abrigo y las botas y lo siguió sin decir palabra. Caminó en silencio más allá del arroyo, más allá del puente donde una vez se desplomó, más allá del árbol donde la encontró. Finalmente se detuvieron en una cresta, con vista a Cedar Falls. El pueblo tranquilo bajo una capa de diésel blanco. Se sentó a su lado respirando lentamente. Los ojos medio iluminados, ella apoyó una mano en su espalda, y durante mucho tiempo ninguno de los dos se movió para Navidad.
Rochelle había restaurado por completo la unidad K9 del departamento en el papel, y en la práctica Diesel ya no podía hacer todas las patrullas, pero entrenó a 2 perros más jóvenes traídos de Tacoma, y lo que le falta en resistencia lo compensó en cuando uno de los nuevos reclutas, Ranger, un labrador negro fibroso, se distrajo durante los ejercicios de rastreo. Diesel simplemente se paró frente a él y se quedó mirando hasta que el cachorro se concentró. Rachel bromeó diciendo que no entrenaba con golosinas, entrenaba con expectativas, y funcionó en la víspera de Año Nuevo. Rachel llevó a Diesel a la hoguera frente al lago. Era la primera vez en años que se unía a una celebración pública sin presencia, como un extraño, en su propia piel. Cuando comenzaron los fuegos artificiales, Diesel no se inmutó ni una vez. Solo se apoyó en su pierna, orejas relajadas, ojos mirando a la multitud. Ella miró hacia abajo. Él, mientras explosiones rojas y doradas iluminaban el cielo sobre ellos. Supongo que ya no correremos más, dijo el último domingo de enero. Rachel entró en la sala de estar después de un largo día, se bajó la cremallera de la chaqueta y puso las llaves sobre la mesa. «Vamos, viejo», gritó por encima del hombro. «La cena está lista». Pero Diesel no lo siguió. Estaba acostado en su cama cerca de la chimenea, acurrucado, con los ojos cerrados. Ella se arrodilló a su lado, le puso una mano en el pecho. Seguía subiendo, seguía bajando, pero más lento, más distante. Namba llamó al veterinario, no lloró, simplemente se quedó acostada en el suelo junto a él, con un brazo sobre sus hombros. Su respiración se hundía con la de él, y se quedaron así hasta que el sol desapareció tras los árboles. Diesel falleció en silencio a la mañana siguiente, justo antes del amanecer. Sin sonido, sin lucha, solo quietud. Rachel lo enterró bajo el viejo pino cerca del comienzo del sendero, el mismo sendero donde él la había esperado. Mismo lugar al que regresó. La comunidad se unió para construir un banco de madera junto a la tumba. El albañil pintó una roca con el nombre de Diesel en azul clara, dejó una ramita de lavanda Frank. Condujo desde la ciudad para colocar la vieja placa K9EN, el marcador, y Rachel se sentó en ese banco mucho. Después de que todos se hubieran ido, no dijo nada. Solo escuchó los árboles. Semanas después, escribió su entrada final en el diario encuadernado, en cuero, que había comenzado después de que Diesel regresara. La tinta sangró un poco en la página, pero su mano no tembló. Algunos perros están destinados a quedarse, no solo en nuestros hogares, sino en nuestros huesos. Algunos regresaron para salvarnos, otros nos recuerdan que nunca estuvimos realmente perdidos. Diesel era ambos. No todos los héroes tienen voz. Algunos solo dejan un rastro, lo suficientemente fuerte como para seguir. Cerró el libro, lo dejó suavemente en el estante, y salió a la tranquila mañana. Los bosques susurraban como siempre lo habían hecho, pero esta vez no tenía miedo de escucharlos. Gracias por seguir la historia de Diesel y la sheriff. Rachel Morgan, si esta historia te conmovió, queremos saber de ti. ¿Alguna vez has conocido a un animal que te salvó la vida física o personalmente? Dejaste caer tu historia en ellos comentarios. Debajo de tus palabras pueden ayudar a que alguien más se sienta visto. Y si crees que perros como Diesel todavía caminan entre nosotros, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir la historia con alguien que necesite un pequeño recordatorio. Ven, héroes en todas las formas. Algunos caminan en 4 patas.